Los candidatos participantes en este programa han sido designados por sus propias agrupaciones políticas y las parejas de hoy son resultado de un sorteo previo en presencia de funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones. Esto en el marco del Pacto Ético Electoral suscrito por el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, IRTP, el organismo electoral y las diferentes agrupaciones políticas que participan en estos comicios. Exhortamos a todos los participantes a respetar y cumplir los valores y principios democráticos que invoca el Pacto Ético Electoral. Bienvenidos a esta edición de Tu Decisión 2021, El Debate, el programa para conocer a los candidatos de Lima y Callao que postulan al Congreso de la República, conocer sus propuestas y su capacidad de debatir. Nos acompañan el día de hoy los candidatos Roberto Enrique Quiabra León del partido Alianza para el Progreso. Él postula con el número 2. Bienvenido. Él destacó como jefe del Comando de Operaciones del CENEPA, nombrado comandante general del Ejército y ministro de Defensa del Perú. Y también a la candidata María Evelina Merino Chón del partido Democracia Directa. Postula al Parlamento con el número 2. Según su hoja de vida es deportista y bicampeona sudamericana de body fitness. Ambos candidatos no registran información en la sección de antecedentes penales en la hoja de vida del Jurado Electoral Especial, de acuerdo al reglamento de inscripción de fórmulas y listas de candidatos del Jurado Nacional de Elecciones, el cual está conforme a la ley dispuesto 3326. Bien, bienvenidos a nuestro primer segmento, que es la propuesta bandera. Muy bien, cada candidato podrá exponer su propuesta más importante y explicar qué hará en el Congreso para hacerla realidad. Comencemos a ver las reglas. Los candidatos exponen su propuesta bandera en 2 minutos. Se comienza por orden alfabético. Muy bien, le corresponde, de acuerdo a eso, el primero al candidato Roberto Enrique Quiabra León. Tiene usted 2 minutos para exponer su propuesta bandera. Gracias. La razón por la cual no podemos vivir con seguridad ciudadana obedece a que el problema lo hemos reducido a una cuestión solo de criminalidad, cuando en el fondo es un tema de orden social que tiene como origen la crisis de valores que afecta a nuestra sociedad. La magnitud y la gravedad la sentimos todos los días con la pérdida del valor de la vida y en la cada vez mayor participación de menores de edad en delitos graves. El problema que también tenemos es que tenemos temor a la delincuencia y desconfianza en la autoridad. La pregunta es ¿qué hacer? Tenemos que dejar de ser tan pasivos y retomar la iniciativa. Además de establecer una estrategia general nacional y estrategias específicas por regiones y distritos, impulsaré una agenda de seguridad de aplicación inmediata que permita poner orden con mano firme, aplicando medidas lógicas, realizables, necesarias y que presenten un equilibrio entre la seguridad y la libertad, para conseguir que cortar de raíz el inicio de una carrera delincuencial, sancionando los delitos menores y a los menores que cometen delitos. Trasladarle la inseguridad y el temor a los delincuentes, con aumento de penas y alta probabilidad de ser capturados por la policía y ser sancionados por la justicia, para lo cual tenemos que romper ese divorcio que existe actualmente entre la policía y el Ministerio Público del Poder Judicial. Quitarle las armas a la delincuencia. El bloqueo de los celulares de las cárceles, solo uno en mototaxis bien identificadas y la clausura definitiva de los mercados negros que financian y motivan el robo. Establecer que los miembros del serenazgo, dada la delincuencia, sean licenciados de las Fuerzas Armadas con 2 años de servicio y que estén dotados de armas no letales. Una lucha frontal contra la microcomercialización de drogas y trata de personas y lograr una mejor capacidad. Muy bien, se acabó el tiempo para el candidato y es el turno de María Evelina Merino Chón de exponer su propuesta bandera. Tiene 2 minutos. Ok, gracias. Bueno, yo como deportista, como empresaria, lo primero que propongo es revisar las normas y las leyes que hay dentro del Congreso, porque podemos tener muchas buenas actitudes, muchos buenos pensamientos, pero mientras esté esa Constitución presente, legislativa, no podemos cambiar nada. Se quedarán en intenciones nada más.
Como deportista, yo propongo no dejar escapar la fuga de talentos y ver a estos deportistas, a estos talentos, desde pequeños poder ayudarlos en cuanto a su alimentación, a la vivienda, y poder así ayudarlos a desarrollarse y también poder que los muchachos tengan, para que no estén en las calles, tener una buena educación ahora con los colegios de alto rendimiento, los COAR que existe, pues debería de ser igualmente para todos, no solamente a partir del segundo año de secundaria, sino desde pequeños, en donde se les ofrezca todas las mejores condiciones de vida. Para eso también, dentro de los deportistas que hemos visto, se puede pagar para ir al extranjero a especializarse y ellos mismos regresar al país, no dejar ese talento afuera, sino regresar y que todo lo aprendido se haga, se realice en nuestro país y transmita a los demás deportistas. Respecto también de las viviendas de esta gente, de estos muchachos deportistas, hay que conseguir la titulación de predios, que es algo muy importante, el que da no solamente a los deportistas, sino a todo el Perú, a toda la población, que es la gran masa de Perú. Es una situación económica en la que le puede brindar mucho apoyo para tener los servicios básicos y llevar una buena calidad de vida. Tener la titulación también le puede ayudar a acceder a un crédito en el banco, claro que hay que bajar esas tasas tan altas de intereses que tienen y poder así ayudar a estos talentos a seguir y continuar con el mayor deseo de sus vidas, porque es así. El deportista va a querer siempre representar a su país, pero no se dan las condiciones. Por experiencia propia lo hablo y poder... Muy bien, se ha cumplido el tiempo a la candidata. Muy bien, hemos llegado al final del primer bloque en el que cada uno de los candidatos ha expuesto su propuesta bandera. Después del corte volveremos con una ruleta que genera debates políticos. Esto es Tu Decisión 2021, el debate. El programa para conocer las destrezas para debatir de nuestros candidatos al Congreso de la República. Y este es el segmento del debate. Muy bien, a los señores candidatos les voy a presentar a nuestra ruleta. Tiene 8 tajadas con los siguientes temas: macro, educación virtual, salud pública, economía y empleo, política cultural, corrupción y justicia, seguridad ciudadana, medio ambiente y servicios básicos. Cada tajada tiene 2 preguntas específicas relativas a su tema y los candidatos tienen la opción de elegir una para responder. Y vamos a ver primero las reglas del debate. Cada candidato tiene 2 minutos para responder a las preguntas de la ruleta. Ambos candidatos tendrán 1 minuto para hacer su réplica y su dúplica. Y 3, se comienza pues por orden alfabético. Es el turno pues de Roberto Enrique Quiabra León. Yo voy a acercarme a la ruleta, a la gran protagonista, y vamos a girarla para ver qué tema le corresponde. Muy bien, estamos viendo que le corresponde educación virtual. Vamos a conocer las preguntas en pantalla. Muy bien, la pregunta es, 1, ¿debe mantenerse el bachillerato automático? Y la segunda es, ¿considera necesaria la enseñanza del idioma quechua en los colegios? ¿Cuál de las 2 preguntas se escoge? La primera. ¿Debe mantenerse el bachillerato automático? Tiene 2 minutos para responder. Gracias. Fíjense, tenemos que tener en cuenta que la pandemia nos presenta un escenario muy difícil, que es lo que es mandatorio, tanto para la educación como para la salud. En estos momentos vemos que lo que va a estar en este año y quién sabe el próximo año es una educación virtual. Una educación virtual que hace que a nivel primaria los niños hayan tenido que cambiar más de 100.000 padres de la educación privada a la pública, de que no vaya a haber todavía educación presencial. Lo que se requiere entonces en ese nivel es mejorar la conexión digital y equipar de diferente manera a los hogares. Hoy día hay que equiparlos con herramientas digitales. Hay que tener en cuenta que hoy día en la salud y la educación en el hogar también obliga a tener telesalud, teleeducación, teletrabajo. Si no tienes herramientas, la educación inicial se va a ver perjudicada. Con respecto a los jóvenes por razones económicas no solamente han perdido su empleo, sino también su educación. Yo considero que, por ejemplo, debe haber un CECIGRA derecho para que todos
los estudiantes en su último año hagan sus prácticas para bajar la carga judicial y para que tomen un caso en todos aquellos que tienen internados sin tener una sentencia definitiva. Así colaborarían también ellos en su formación profesional y en resolver ese hacinamiento y esa injusticia que existe hoy día. El tema del bachillerato debe considerarse como sigue, con todas estas medidas restrictivas que en este año la vamos a seguir sufriendo. Eso es algo que ya se debe haber evaluado y que ya debería formar parte de este programa de inicio, no solamente escolar, sino también universitario. No se ha cambiado nada, hemos perdido un año de educación presencial sin tomar medidas efectivas para un segundo año en una situación muy similar y mucho más difícil por el impacto emocional y por la situación económica más grave. Muy bien, tiene, bueno, aún no es segundos el candidato Roberto Quiabra y vamos ahora con la réplica. Le corresponde a la candidata María Evelina Merino Chong y tiene 1 minuto. Ok, no, estoy de acuerdo con el general, porque sí, efectivamente, si tenemos en estos momentos viviendo la pandemia y tiene que ser la educación virtual, pues que siga el bachillerato, pero sí estoy de acuerdo en que la currícula sea completa para llegar a ese nivel que se tiene que competir con el extranjero para obtener ese bachillerato internacional. No solamente podemos ver el nivel de Lima metropolitana, el nivel, algunas regiones donde sí tienen luz. Hay que ver en realidad y pensar en todo el Perú completo, en los rincones más alejados de nuestro país, donde no hay luz, donde muchos muchachos, niños, no pueden aprender todavía porque les falta la laptop, les falta la luz para poder asimilar, para poder aprender. En muchos casos, desde los niños también, que ellos ya se dice que nacen con su chip, podemos y tenemos que luchar por eso, de llegar al Congreso para poder tener la luz, los servicios, donde Muchas cada gracias a la candidata, se acabó el tiempo. Ahora viene la dúplica. Muy bien, el candidato Roberto Quiabra León tiene 1 minuto. Gracias. Yo quisiera complementar con lo que ha dicho la doctora, efectivamente. Y tenemos que tener otra preocupación, el oficio. No todos podemos tener profesión. Hoy día vemos nosotros que debemos impulsar la educación superior técnica de acuerdo a la riqueza que existe en cada una de nuestras regiones, de tal manera que los jóvenes puedan realizarse en sus regiones. Y para cumplir también con lo que señalan los contratos, se pide contratar ingenieros y mano de obra calificada local, sin embargo no le damos esa oportunidad a los hijos de esos pueblos. Entonces, tenemos que complementar la educación en una profesión con la educación en un oficio. Así vamos a reducir la delincuencia, así vamos a reducir la informalidad, porque el que tiene el arma moderna de la educación se va a poder defender en esta vida. Hay que darle las herramientas, un oficio o una profesión. Yo creo que eso es parte de la responsabilidad regional y nacional. Eso también lo podemos ver en el Congreso con leyes adecuadas que promocionen este tipo de institutos técnicos superiores. Muy bien, muchas gracias al candidato Quiabra León. Y es el turno de la candidata María Evelina Merino Chong de contestar la ruleta. Muy bien, vamos ahora a moverla con fuerza para conocer qué tema le corresponde a la candidata de Democracia Directa con el número 2. De acuerdo, le corresponde salud pública. A ver, ¿cuál de estas 2 preguntas que van a aparecer en pantalla escoge usted? 1. En su opinión, ¿es la inmovilización social la mejor solución para frenar el avance del COVID-19 en el país? Y segundo, ¿qué medidas son necesarias para garantizar el abastecimiento de oxígeno a nivel nacional? ¿Cuál de estas 2 preguntas de salud pública escoge? Candidata. La número 2. La número 2, que es ¿qué medidas son necesarias para garantizar el abastecimiento de oxígeno a nivel nacional? Tiene 2 minutos para responder. Ok, las medidas necesarias para obtener el oxígeno debemos de hacer como la Municipalidad de La Molina, pues que ha puesto su central, que tiene una oficina para tener oxígeno. Igualmente las municipalidades o las regiones deben de preocuparse por ese tema, porque el dinero hay. No lo han sabido invertir porque queda dinero del presupuesto destinado a las municipalidades, a las regiones. Entonces, ante tal situación que estamos viviendo de esta pandemia, con este virus, pues debemos de unir esfuerzos, unir las fuerzas de las personas que están dentro de la municipalidad, los funcionarios,
y ponerse a pensar de una vez en la población, ¿no? No sacar provecho para uno mismo, sino a la población. Pensar en todos, en toda la comunidad y decir de una vez, ok, empecemos por algo. No despreciar como esa planta de oxígeno que se quiso regalar al Hospital María Auxiliadora y porque no cubría el espacio necesario, la cantidad necesaria de oxígeno, lo rechazaron. Fueron a otro hospital y fue el mismo tema. Entonces, en resumen, lo que debemos de hacer es hablar en las municipalidades, crear sus centros de oxígeno, dar ese oxígeno gratis si es posible o el menor costo, al menor costo a la población que se necesita en estos momentos en los cuales estamos pasando terrible situación de pandemia y todo el mundo lo puede hacer a nivel regional, a nivel municipal. Empecemos ya y pongámosle mano dura a todo esto, porque ya hay que acabar con esta corrupción y la argolla que siempre se teje entre un grupo minoritario para poder perjudicar. Pues vamos en este momento tan difícil a unirnos y a pensar, funcionarios, la misma empresa privada, colaborar con la población, salir adelante. Y no... Muy bien, terminó el tiempo y viene la réplica. El candidato Roberto Quiabra León tiene 1 minuto. Fíjese, la falta de oxígeno es una baja calidad de gestión. Tenemos 1 año experimentando la situación de la pandemia y no nos hemos dado cuenta que el oxígeno es vital, tan vital como las vacunas, tan vital como cumplir con el protocolo sanitario. ¿Y por qué? Como dice la doctora, lo primero fue no dejar participar a la empresa privada, no dejar participar a la iglesia, que eran los que por su lado han estado apoyando a nivel nacional. Entonces, en una guerra, la logística no te hace ganar la guerra, pero sí te la hace perder. ¿Cómo es posible que no hayamos tenido sentido de prevención para poder nosotros determinar, como con la gente que conoce, no tener plantas de generador de oxígeno por hospitales? Se anunció, se dijo y no se ha hecho. Eso es calidad de gestión, eso es corrupción, eso es incompetencia y le dejamos la mano del abastecimiento del oxígeno solamente a 2 empresas. Eso tiene que terminar. Muy bien, ya acabó el tiempo y nosotros vamos con la dúplica. Y le corresponde a la candidata María Merino Chong y tiene 1 minuto. Ok. Tenemos que ver, ahora hay para hacer plantas de oxígeno y podemos hablar, hacer la gestión, como dice el general, con las municipalidades, las regiones, con la iglesia, con todos y con el sector privado, porque esto es en conjunto para poder salir de esa crisis. No solamente es decir yo puedo hacer esto o tal persona lo puede hacer. Hay que unir esfuerzos, hay que poder hacerlo, pero yo les quiero decir algo también, que se dijo que no se podía bajar el oxígeno, el precio del oxígeno, porque no podían hacerlo por la Constitución. Como dije, hay que revisar las normas, las leyes, por qué es que no permiten ante un estado de emergencia poder trabajar y bajar los precios para la población. No es posible que gente tan bajos recursos no puedan acceder a este servicio de este momento, ante esta crisis, ante esta pandemia. No se puede dejar... Muchas gracias a la candidata, se acabó el tiempo. Bien, hemos sido testigos del interesante debate de estos 2 candidatos. No se vayan, porque en el siguiente bloque vamos a escuchar las preguntas que la gente de la calle quiere hacerle a los candidatos. Volvemos. Seguimos en Tu Decisión 2021 del debate y le toca a la gente de la calle participar. Viene en nuestro segmento Los Ciudadanos Preguntan. Pero primero vamos a conocer las reglas. Cada candidato tiene la opción de escoger un número del mosaico. Cada candidato tiene 1 minuto para responder al ciudadano. Y tercero, se comienza por orden alfabético. Así que es el turno del candidato Roberto Enrique Quiabra León. Vamos a ver el mosaico y nos dirá
a cuál de los números que aparecen en pantalla, el mosaico enumerado, cada uno es un ciudadano y un representante también de la sociedad civil que tienen preguntas. Bueno, ¿qué hacer? Candidato Roberto Quiabra, ¿cuál escoge usted? Número 5. A ver, la número 5, veamos la pregunta. Si usted es elegido congresista, ¿estaría de acuerdo en proponer una ley contra los violadores de niños y maltratadores de mujeres? Muy bien, candidato Quiabra León tiene 1 minuto para responder. Justo una de mis propuestas dentro de la seguridad ciudadana es una lucha frontal contra la microcomercialización de las drogas y contra la trata de personas. Y con la trata de personas es cualquier tipo de abuso. Todo aquel enfermito que se meta con nuestras mujeres y nuestros hijos debe tener cadena perpetua. No hay ninguna otra pena más leve ni más grave. Cadena perpetua. No podemos nosotros seguir tan pasivos y permitir que diariamente sea ya una estadística, un NN, las pérdidas de niños y mujeres, por cualquier tipo de violación, por cualquier manera de explotar a nuestros niños y a nuestras mujeres. Tenemos la pornografía infantil como tenemos también la violencia en todo lugar. Entonces, yo creo que con la pena, la cadena perpetua, aquel que no le tiene miedo, que la asuma la responsabilidad. Y todos esos enfermitos tienen dos maneras, dos acciones. O se curan o se van del país. Muchas gracias al candidato Quiabra y es el turno de la candidata María Evelina Merino Chong. Vamos a ver el mosaico en pantalla. Vemos el mosaico enumerado. Cada uno es un ciudadano y un representante de la sociedad civil que tienen preguntas que hacerles. ¿Cuál escoge usted? El número 3. El número 3, veamos. En su opinión, ¿cuál es el papel que tiene la descentralización en el proceso de desarrollo del país? Muy bien, candidata María Evelina Merino Chong tiene 1 minuto para responder. Ok. La descentralización es muy importante en nuestro país porque así vamos a poder dar trabajo, poder desarrollar por regiones, por ciudades y poder especializarse tal vez en cada tema que hay acerca de cada rubro. La descentralización tanto en cada trabajo, cada especialidad que tengan los ciudadanos, podemos ir de esa manera hacia el desarrollo de nuestro país, al cambio, con el progreso que se necesita, con la fortaleza de poder decir en esa región, aprovechar los recursos de una región y poder así desarrollar en cada sector, porque si no, todo se va a centralizar en una zona y no vamos a poder hacerlo. En la selva podemos trabajar con la madera, con diferentes productos, lo cual no se puede hacer solamente en Lima. Igualmente en la región Piura, en la región Oriente, en cualquier Bien, ya se acabó el tiempo, candidata. Ahora los dos candidatos tienen 30 segundos cada uno para decir su frase final. Empezamos con el candidato Quiabra León. Adelante. Gracias. Debemos conocer dónde estamos y saber hacia dónde queremos ir. La grave situación que estamos viviendo requiere de gente que conozca nuestro país, que sepa trabajar en equipo y que forme parte de un equipo superior. Si ustedes consideran que puedo ser un buen congresista este 11 de abril, marquen sin temor las 2A de Alianza para el Progreso y escriban el número 2. Confíen en mí, no los voy a defraudar. Muchas gracias al candidato Quiabra y vamos con la candidata María Evelina Merino Chong. Tiene 30 segundos. Ok, gracias. Si quieres cambiar nuestro país, hay que tener mente sana, cuerpo sano, en un Congreso limpio y sano, en un Congreso nuevo, con gente que queremos trabajar. Vota por democracia directa, que es la casita, al número 2, y estaremos saliendo adelante en nuestro país, llevándola a la industrialización y al desarrollo. Muchas gracias a la candidata y hemos llegado pues al final de esta primera media hora. Agradecemos por su participación a ambos candidatos, al señor Roberto Enrique Quiabra León del partido Alianza para el Progreso, que postula al Congreso con el número 2, y a la candidata, la señora María Evelina Merino Chong del partido Democracia Directa, que postula al Parlamento también con el número 2. Muy bien, no se mueva porque en la segunda media hora vamos a conocer a otros 2 candidatos más. Esta es su decisión 2021, el debate. Volvemos.
Los candidatos participantes en este programa han sido designados por sus propias agrupaciones políticas y las parejas de hoy son resultado de un sorteo previo en presencia de funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones. Esto en el marco del Pacto Ético Electoral suscrito por el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, IRTP, el organismo electoral y las diferentes agrupaciones políticas que participan en estos comicios. Exhortamos a todos los participantes a respetar y cumplir los valores y principios democráticos que invoca el Pacto Ético Electoral. Bienvenidos a esta edición de Tu Decisión 2021, El Debate, el programa para conocer a los candidatos de Lima y Callao que postulan al Congreso de la República, conocer sus propuestas y su capacidad de debatir. Nos acompañan los candidatos Samuel Pillaca Zulca del Partido Victoria Nacional, postula al Congreso con el número 11 y según su hoja de vida es abogado especializado en derechos humanos y sociales. También nos acompaña la candidata Martina Portocarrero Ramos del Partido Perú Libre, que postula al Congreso con el número 4. Es cantante folclórica e investigadora de la cultura andina peruana. Ambos candidatos no registran información en la sección antecedentes penales de la hoja de vida del Jurado Electoral Especial, de acuerdo al reglamento de inscripción de fórmulas y listas de candidatos del Jurado Nacional de Elecciones, el cual está conforme a lo dispuesto en la Ley 30326. Bienvenidos, nuestro primer segmento es la propuesta bandera. Cada candidato podrá exponer su propuesta más importante y explicará qué hará en el Congreso para hacerla realidad. Comenzamos con las reglas. Número 1, los candidatos exponen su propuesta bandera en 2 minutos. 2, se comienza por orden alfabético. Por lo tanto, le corresponde ser primero al candidato Samuel Pillaca Zulca. Tiene usted 2 minutos para exponer su propuesta bandera. Adelante, por favor. Candidato al Congreso de la República por Victoria Nacional con el número 11. Postulo al Congreso de la República porque creo en el sueño de millones de peruanos de vivir en un país seguro, con un servicio de salud de calidad, con un servicio de educación de calidad. Un país se puede transformar solamente teniendo una educación de calidad. Y como ejemplo puedo poner los países que han salido del subdesarrollo y hoy son países del primer mundo gracias a la educación. Podemos tener el ejemplo de Singapur, Taiwán, Corea. En especial el de Singapur, que en el año 52, después de haberse liberado de la corona inglesa, quedó en un hoyo económico, pero invirtió en educación. Y gracias a la educación, hoy en día es un país del primer mundo digno de seguir esos ejemplos. Por eso Victoria Nacional, dentro de sus propuestas, está erradicar el analfabetismo a través de un programa social de servicio obligatorio para los estudiantes universitarios, con el fin de acelerar el proceso de alfabetización. La reforma educativa debe contar con principios contemporáneos, teniendo en cuenta la globalización. Para ello tenemos una currícula académica pertinente, elaborada a partir del reconocimiento de nuestra diversidad cultural y lingüística, aplicación de buenas prácticas pedagógicas, de autoevaluación, acreditación, certificaciones y vigilancia social, estudio del idioma inglés y quechua desde la primaria, que son fundamentales hoy en día. El inglés es un idioma universal y el quechua para revalorar nuestra cultura, nuestros antepasados. También debe contar con una regulación y supervisión de la educación en todos sus niveles a través de organismos consolidados, especializados y autónomos como la SUNEDU. Priorizar la educación para el trabajo como opción en los 2 últimos años de la educación secundaria, 4º y 5º año de secundaria, pues anteriormente existían los talleres. Hoy hay que volver a trabajar. Tiempo cumplido, es el turno de la candidata Martina Portocarrero Ramos de exponer su propuesta bandera. Tiene usted 2 minutos, adelante. Soy Martina Portocarrero, tú me conoces no solamente como cantante, sino como luchadora social. En esta oportunidad represento al partido político Perú Libre y a la ciudad de Lima, donde he vivido desde los 17 años. La propuesta de bandera de mi organización es el cambio de constitución. Creemos que este atraso que data de 30 años desde que se instauró
la nueva constitución hecha antidemocráticamente por la dictadura de Alberto Fujimori, no solamente nos ha replegado en el contexto del Concierto de las Naciones, sino nos ha hecho retroceder 100 años, principalmente en industrialización. El Perú requiere una profunda reingeniería para reactivar la industrialización. Y Perú Libre se compromete con los pequeños y medianos industriales a darle una inserción económica para que haya una industria nacional y no estemos importando hasta un alfiler. Tenemos que hacer una economía verde, una economía circular, donde se pueda transformar lo que se produce. Por ejemplo, Leche Gloria debería recolectar sus propias envases y dar una Leche Gloria a todo aquel que le lleve 10 cajas, 10 latas de Leche Gloria vacías. Entonces, eso es reactivar circularmente. ¿Por qué? Porque el mundo está cambiando. Tenemos que cuidar el medio ambiente. Tenemos que industrializar el país para darle una energía biólica, una energía con paneles solares y transformar para el futuro, porque estamos atravesando una crisis económica. Bien, tiempo cumplido, hemos llegado al final del primer bloque en el que cada candidato ha expuesto su propuesta bandera. Después del corte volvemos con una ruleta que genera debates políticos. Esto es Tu Decisión 2021, el debate. Este es el programa para conocer las destrezas para debatir de nuestros candidatos al Congreso de la República. Y este es el segmento del debate. Candidato, candidata, les presento a nuestra ruleta. Ella tiene 8 tajadas con los siguientes temas macro: educación virtual, salud pública, economía y empleo, política cultural, corrupción y justicia, seguridad ciudadana, medio ambiente y servicios básicos. Cada tajada tiene 2 preguntas específicas relativas a su tema y los candidatos tienen la opción de elegir una para responder. Ahora veamos las reglas del debate. Número 1. Cada candidato tiene 2 minutos para responder a las preguntas de la ruleta. Número 2. Ambos candidatos tendrán 1 minuto para hacer su réplica y su dúplica. Número 3. Se comienza por orden alfabético. Es así que comenzamos con el candidato Samuel Pillaca Zulca. Vamos ahora a mover la ruleta a ver cuál de estos 8 tajadas, rubros, sectores son o es el que le cae en suerte. Política cultural. Tenemos 2 opciones de preguntas para política cultural. Las vamos a ver en pantalla. La primera: ¿cree usted que en nuestro país existe una industria cultural y creativa? La número 2: ¿se debe impulsar la participación del sector privado en el desarrollo del sector cultural en el país? Escoja una, por favor. A ver, la 1. La 1. Escoge la 1. ¿Cree usted que en nuestro país existe una industria cultural y creativa? Tiene entonces 2 minutos para responder. Adelante, por favor. Creo que es deficiente nuestra promoción cultural. Tenemos mucho potencial en el Perú para poner en puesta en valor de nuestra cultura, de nuestros ancestros, pero lamentablemente no se está desarrollando. Lo que tenemos en el Perú es solamente la promoción de Cusco, Arequipa, Puno. Tenemos, por ejemplo, en Ayacucho, que yo soy de Ayacucho, un gran valor histórico, la cultura wari, que solamente ha sido estudiado y puesta en valor en un 5%. En Ayacucho tenemos Vilcashuamán, que es una fortaleza pre-inca, pero tampoco se ha puesto en valor. Tenemos en Chachapoyas, tenemos Cuelap, que tranquilamente podríamos desarrollar un corredor turístico. Entonces tenemos mucho potencial para poner en valor nuestra cultura. Entonces yo creo que
no lo estamos explotando de manera adecuada y no estamos vendiendo nuestra cultura hacia el mundo exterior. Entonces, yo creo que eso es lo que nos falta. Deberíamos promover la puesta en valor de toda nuestra cultura. ¿Aló? Sí, gracias entonces por la respuesta. Vamos ahora con la réplica. Bien, candidata Martina Portocarrero Ramos, tiene usted 1 minuto para formular su réplica. El Perú es multiétnico y multicultural. Yo quisiera que usted me hable sobre la cultura, las culturas vivas, porque si bien es cierto, tenemos un legado histórico grandioso en cuanto a arquitectura, en cuanto a cerámica, lo fundamental es las culturas vivas y que están siendo descuidadas, que están siendo maltratadas. Hay incentivos para la cultura alimentaria y para la cultura de cinematografía, pero para las demás no. Yo creo que hay que abarcar mucho más. La cultura atraviesa todo el conocimiento humano y por tanto es la parte fundamental de la formación dentro de la educación y dentro de la formación integral del ser humano. Bien, muchas gracias. Ahora venimos con la dúplica. Candidato Samuel Pillaca Zulca, tiene usted 1 minuto para formular su dúplica. Adelante. Sí, las culturas están siendo muy descuidadas y olvidadas. Y regreso a Ayacucho. Ayacucho tiene 45 etnias, de las cuales no conocemos. Lo único que se conoce es a través de los carnavales. Se hacen concursos de carnavales cuando no debería ser concurso, sino el relanzamiento de cada etnia. Cada etnia tiene su propia idiosincrasia, su formación. Y así, no solamente en Ayacucho, tenemos en otras regiones igual múltiples etnias que no se daba a conocer. Entonces, lo que tiene que hacerse es promover, fortalecer a esas etnias, revalorar nuestro antepasado a través del conocimiento de su historia, de su lengua, de sus costumbres gastronómicas. Entonces, hay mucho potencial en revalorar nuestras culturas y poner en valor, y eso generaría recursos interesantes para facilitar tanto en su educación y en su alimentación esas. Tiempo cumplido, gracias. Vamos a continuar. Es el turno ahora de la candidata Martina Portocarrero Ramos de contestar a la ruleta. Vamos entonces a nuestra ruleta. Y tenemos que cae en educación virtual. Tenemos también 2 opciones de preguntas en la pantalla. Las vemos. La primera, ¿es posible desvincular la política de la educación? La segunda, ¿qué opina sobre la estrategia de Aprendo en Casa? Escoja una pregunta, por favor. La primera, ¿es posible desvincular la política de la educación? Así es posible desvincular la política de la educación. Tiene usted 2 minutos para responder. No es posible de separar la política de la educación, porque el ser humano es eminentemente político. Cada acto de su vida está expresando su quehacer, su pensamiento, su modo de ser, su modo de vivir. Por consiguiente, la política sana, la política horizontal, la política que debe estar ligada a la educación. Por ejemplo, el problema de identidad. Los pueblos tienen identidades y en la educación debe marcarse, por ejemplo, para todo el Perú, la identidad peruana. Si el Perú hubiese desarrollado la identidad del peruano, otra sería la realidad que vivimos. Aquí se tiene las identidades regionales, las identidades de sus pueblos, pero no hay una identidad. Nos manifestamos de manera un poco superficial o en determinados aspectos, como por ejemplo en el fútbol. Ahí sí todos somos peruanos, pero cuando se está perdiendo la soberanía nacional, cuando se está en estos momentos de peligro en que se está viviendo el COVID, no hay esa política de solidaridad que desde nuestros ancestros hemos desarrollado y hemos cultivado.
Por eso es que la educación virtual, por ahora, en estas circunstancias, son fundamental, porque no hay la relación de maestro-alumno. Sin embargo, nuestra organización política considera que es muy importante la vinculación del maestro-alumno. Por ahora, las circunstancias no nos da esa posibilidad, pero para ello el Estado tiene que cumplir con lo que promete. No se han repartido las tabletas, muchos profesores tampoco han sido capacitados y la educación virtual se ha suscrito al conocimiento. Tiempo cumplido, vamos ahora con la réplica. Candidato Samuel Pillaca, tiene usted 1 minuto para formular su réplica. Sí, la educación virtual en este último tiempo nos ha conllevado a ver la realidad. La pandemia ha destapado que somos muy frágiles. La educación virtual en el sector público no ha llegado a concretarse. Hemos tenido una educación pública sumamente deficiente. Primero porque no ha llegado el material, el insumo. ¿Cómo podríamos tener alumnos sin material para darles una educación virtual? Hemos tenido alumnos sin conectividad. Nosotros estuvimos como Victoria Nacional, por ejemplo, en Cancha Cancha. No había profesores con conocimiento en tecnología y en ciencia. No podían conectarse a las tablets. Algunos alumnos tenían la tablet, pero no podían conectarse. Segundo, la conectividad. No tenemos conectividad. Más del 60% de la población rural sufre de conectividad. Entonces, el Estado está de espaldas hacia la educación cuando debería ser al revés. Debemos tener un Estado al servicio de la sociedad, un Estado promotor, un Estado Tiempo cumplido, muchas gracias. Ahora viene la dúplica. Candidata Martina Portocarrero tiene 1 minuto para formular su dúplica. Adelante, por favor. Mi partido, Perú Libre, propone la inversión del 10% del presupuesto nacional para educación y para salud. ¿Por qué? Porque son las dos bases. Sin salud no puede haber progreso y sin educación tampoco. Entonces, la educación virtual debe ser complementaria, pero debe ser iniciada a partir de los 10 años, porque los 6 primeros años el movimiento de los órganos en formación, el sistema nervioso, no se ha acentuado hasta los 6 años, desde el vientre de la madre hasta los 6 años. Frente a los medios de comunicación, como por ejemplo una tableta o un laptop, el niño queda afectado. Los grandes colegios internacionales, donde van a estudiar los ricos, no se enseña virtual, es el contacto con la naturaleza. Por ejemplo, dicen A y hacen un árbol, ¿no? Tiempo cumplido y hemos sido testigos de este interesante debate de los dos candidatos. No se vayan porque en el siguiente bloque escucharemos las preguntas que la gente de la calle quiere hacerle a los candidatos. Volvemos. Bien, ahora le toca participar al elector. Viene nuestro segmento Los Ciudadanos Preguntan. Vamos a ver las reglas. Primera, cada candidato tiene la opción de escoger un número del mosaico. Segunda, cada candidato tiene 1 minuto para responder al ciudadano. Como siempre, se comienza por orden alfabético. Por lo tanto, es el turno del candidato Samuel Pillaca. Vamos a ver el mosaico. En este mosaico enumerado, cada uno, del 1 al 8, es un ciudadano, un representante de la sociedad civil que tienen preguntas que hacer. Candidato Samuel Pillaca Zulca, ¿cuál escoge? A ver, la 7. La 7. Vamos a ver entonces la pregunta. Si usted es elegido congresista, ¿eliminaría los servicios? La pregunta va al grano y tiene usted 1 minuto para responder. Sí, pues la service es una perversión para el trabajador.
Yo creo que ya estamos en pleno siglo XXI que no debemos permitir la cerviz. Debería ser formalizar, deberíamos empoderar al trabajador, al ciudadano, deberíamos respetar todos sus derechos laborales y cumplir con ellos. Y el Estado tiene que estar cerca del trabajador. No puede ser posible que en estos tiempos el trabajador sea tercerizado. Vimos el último problema que se ha dado en la agroexportación. Tuvimos cantidad de personas protestando y hasta fallecidos por reclamar su derecho. Es justamente por esto, por esta tercerización, por estos servicios. Entonces lo que debemos cambiar es que el Estado, reitero, que el Estado tiene que estar cerca del ciudadano, cerca del trabajador, haciendo respetar sus derechos. Es la única forma de poner en equilibrio entre el empleador y el trabajador. Entonces, el empleador siempre está en ventaja. Entonces, para suplir esa ventaja, debería estar el Estado presente, haciendo respetar sus derechos. Gracias. Es el turno de la candidata Martina Portocarrero Ramos. Veamos otra vez el mosaico. Aquí lo tenemos en pantalla. Este mosaico enumerado, cada uno es un ciudadano y un representante de la sociedad civil que tienen preguntas que hacerle. Candidata Martina Portocarrero, ¿cuál escoge? Mi número, el 4. El número 4, entonces, vamos a ver la pregunta. Teniendo en cuenta que la OMS ha recomendado quitar el cannabis de la lista de sustancias dañinas, ¿cuál es su posición al respecto? ¿Apoyaría usted una propuesta de despenalización del uso recreativo o medicinal del cannabis? Candidata Martina Portocarrero Ramos tiene 1 minuto para responder. Se ha comprobado en investigación en muchos países de Europa que el cannabis es un calmante y también que tiene fines medicinales, curativos. Y yo creo que sí podríamos utilizarlo, pero con una supervisión médica y haciendo un profundo estudio para principalmente la curación de algunas enfermedades, sobre todo nerviosas. Pienso también que los consumidores tendrían que ser regulados bajo una ley, un proyecto de ley que permita la regulación. Muy bien, muchas gracias. Y ahora los candidatos, ambos tendrán 30 segundos para decir su frase final. Candidato Samuel Pillaca Zulca, adelante con los 30 segundos. Bueno, estamos en tiempos distintos. Yo creo en hacer política decente y creo que hay políticos decentes que pueden cambiar la historia de nuestro país. Mi pedido es al elector que antes de elegir vea sus hojas de vida, que sea un voto informado para que la historia no se repita con nuestros políticos que primero han pensado en ellos y no en el pueblo. Bien, y es el turno de la candidata Martina Portocarrero Ramos. Tiene usted 30 segundos para formular su frase final. Creo que esta grave crisis social, política, económica y principalmente moral, para mí tiene 3 soluciones. 1, el cambio de constitución. 2, el cambio de la clase política. Y 3, que haya una profunda reforma judicial. Para que todo ello funcione, nosotros, los que siempre hemos estado identificados con el sentimiento profundo de los pueblos, con sus anhelos y sus luchas, hemos irrumpido. Bien, hemos llegado al final de esta media hora. Le agradecemos por su participación a ambos candidatos. Samuel Pillaca Zulca, del partido Victoria Nacional, postula al Congreso con el número 11, y la candidata Martina Portocarrero Ramos, del partido Perú Libre, que postula al Congreso con el número 4. Muchas gracias por su sintonía y hasta una nueva edición de Tu Decisión 2021, El Debate.